Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo, pero con doble Z, saludazo de Cusatón. Oramos hoy en este día especial. Es el séptimo día, el único día de reposo que debería existir, porque ese fue el día que el Padre Celestial bendijo y santificó. Por eso oramos en este día, sabiendo que nuestra oración en este día es especial. Porque cuando oramos al Padre en sábado, el Padre le otorga una bendición especial a esas oraciones. Por eso hoy pedimos que nada ni nadie pueda arrebatarnos nuestra salvación, que nadie pueda ponerle tropiezo ni trampa para hacernos perder nuestra salvación eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, qué tremendo. Seguimos viendo las señales claras, los movimientos de los reyes de la tierra y cómo las profecías bíblicas nos dan prueba certera que debemos construir los muros del templo porque se avecina gran destrucción. Como les expliqué en el video pasado, nosotros hoy entendemos que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Como está escrito en la palabra, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, en templos de 4 paredes, no. El templo en el que habita Dios es el cuerpo humano. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que los muros de este templo, que es el cuerpo humano, fueron derribados, porque esos muros son la ley de Dios, todos sus mandamientos, estatutos y decretos, y las religiones cristianas en apostasía derribaron esos muros, diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos en la ley del amor, y que entonces, pues no hay necesidad de tener muros. Por lo cual en este video vamos a probar, además de todo, que cuando el pueblo de Dios se pone manos a la obra y entiende que tiene que erigir muros, entonces los enemigos del templo de Dios se alborotan, empiezan a buscar toda forma y manera de ponerle tropiezo a la obra de reedificación de los muros del templo. Pero además, esto va ligado también al día santo de reposo, porque los muros del templo tienen puertas y cerrojos, y está escrito que en el séptimo día, que es sábado, no puede pasar carga por las puertas del templo. Asimismo también, la construcción del templo está ligada a una crisis de moralidad. El pueblo de Dios, simplemente como no tiene muros, pues se volvió en un pueblo inmoral. Cuando alguien se baña, por ejemplo, en una casa, si no hay muros, pues todo el mundo lo ve bañándose. Entonces hay inmoralidad. En una casa que no hay muros, hay total inmoralidad. Y la inmoralidad va ligada a la enfermedad, por supuesto, porque es el pecado. Entonces, en los tiempos pasados, el pecado traía como consecuencia una enfermedad horripilante llamada lepra. Hoy en día, nuestro Padre Celestial permite que el demonio empiece a traer pequeñas enfermedades como esta pestilencia 1.9, que bueno, no parece ser tan horripilante. Sin embargo, ya vemos cómo el mundo ha hecho un gran escándalo, porque sabemos qué es lo que hay detrás. Pero no podemos negar entonces que el mundo está enfermo. ¿Y por qué está enfermo? Porque derribaron los muros. Por supuesto que la protección que tú tienes para protegerte de todo son muros. Y si tú no tienes muros, pues cualquier cosa puede entrar
y puede enfermarte. Así que, además, amigos, no importa de qué mueran las personas, sea que mueran de la supuesta pestilencia o sea que mueran de otra cosa, al fin de cuentas, cuando una persona muere, pierde su vida eterna si murió en sus pecados. Como ocurre con la mayoría de personas, andan por ahí sin muros, es decir, que no tienen ley. No han erigido el templo de Dios porque sus líderes religiosos les enseñan que el templo de Dios es una habitación, una gran iglesia de 4 paredes, y por eso ellos piensan que no tienen por qué erigir muros. Si ellos nunca erigen muros, pues Dios nunca habita en ellos, y si Dios no habita en ellos, pues entonces Dios no los resucitará. Así que cuando una persona muere sin muros, esa persona muere eternamente. Es lamentable, y no importa entonces de que haya muerto. Si murió de la pestilencia 1.9 o si murió de lo que sea, al fin de cuentas murió sin muros, amigos. Y entonces esa persona está perdida para siempre. Es lamentable. Entonces, por otro lado, cuando el pueblo de Dios se da cuenta del problema que se le viene encima, se da cuenta de la cantidad de amenazas que hay, de la cual son víctimas vulnerables por no tener muros, pues el pueblo de Dios declara: bueno, vamos a construir los muros para que Dios nos proteja y para que habite en nuestra casa. Y pues lo que sigue es que Dios, el Espíritu de Dios, entra en nosotros. Así que la construcción de los muros en nuestro cuerpo nos lleva a una unción final del Espíritu Santo de Dios y luego, por supuesto, a la segunda venida de Jesús. Sin embargo, amigos, hoy tenemos al moderno Sanbalat Horonita, quien es el Papa Francisco, quien no quiere que construyamos muros, sino que construyamos puentes, y así anda declarándoselo a todo el mundo y a los reyes de la tierra. Pero como si fuera poco, anda diciendo que, además de todo, los que construyen muros se vuelven prisioneros de lo que construyen. Recontra plop. Luego este Papa Francisco dice que el que construye muros no es cristiano. Plop. Luego dice, además, que la paz construye puentes, pero que el que construye muros, lo que construye es odio. Amigos, este es el moderno Sanbalat Horonita de quien nos habló el profeta Nehemías. Lo tenemos en nuestros propios ojos. La historia bíblica se repite. El mundo la tiene en sus propias narices y no se da ni cuenta, amigos. Recontra plop. Ahora, recordemos que el conflicto que vivió el profeta Nehemías con este Sanbalat Horonita comenzó precisamente cuando el profeta Nehemías se puso triste y acongojado por ver que su ciudad santa, Jerusalén, no tenía muros, estaban todos derribados. Y entonces, por supuesto, como debe ser, Nehemías tuvo ese deseo en su corazón de construir muros. Imaginémonos que nosotros llegamos a nuestra casa y le vemos todos los muros derribados. Sentiríamos una gran tristeza de ver nuestra casa que tiene todos sus muros derribados. Pero hoy, amigos, nosotros hablamos de la casa de Dios como nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando la ley de Dios son los muros de ese templo que es nuestro cuerpo? Y cuando no tenemos ley, ni obedecemos la ley de Dios, ni guardamos sus mandamientos, entonces, pues, la casa está derribada y está desolada y ahí no hay nadie, no está Dios ni nadie, y cualquiera que quiera pisotearla la pisotea. Cualquiera que quiera meter algo inmundo en esa casa o en ese templo lo puede hacer porque no hay muros que lo protejan. Por esto, el profeta, viendo a su ciudad totalmente desolada, sin muros, se entristeció, por supuesto, al entender que la ciudad es santa y que si no tiene muros, cualquiera puede pisotearla. Leamos en Nehemías capítulo 1, versículo 2 al 3. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. ¡Wow, amigos! Es decir, hablamos de un pueblo remanente de Dios, un pueblo que quedó de una gran destrucción, pero
También hablamos de que los muros han sido derribados y sus puertas quemadas a fuego. Los muros hoy en día y las puertas nos representan la ley, amigos, y el templo, la ciudad, nos representa nuestro cuerpo. Así entonces vemos que hoy las personas, el pueblo remanente, no tienen ley, no guardan ni los estatutos, ni los decretos, ni los mandamientos de Dios. Piensan que son fábulas folclóricas, inventadas por cavernícolas. No, Señor. En Levíticos el Padre dijo muchas leyes, de las cuales las que conciernen al pueblo de Dios están aún válidas. Las que conciernen a Israel, por supuesto, ya no están válidas, porque Israel ya no hace parte del pueblo de Dios. Ahora, todo el que quiera guardar la ley, los estatutos y decretos de la ley de Dios es este pueblo remanente de Dios. Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar la ley, donde dice, desde no comerás nada inmundo, no comerás la sangre de los animales y no tocarás lo inmundo hasta guardar el sábado como día de reposo, donde se nos dice que no verás nada corrupto, no escucharás nada violento, no comerás nada inmundo y te apartarás del que hace maldad. Esta es la ley, que el perverso de corazón se aparte de nuestra vista. Amén. Eso sí, si nosotros guardamos la ley, porque de otra manera seríamos tremendos hipócritas. Por otro lado, también aquel que siendo perverso de corazón se arrepiente y quiere aprender de la ley, pues con mucho gusto le enseñamos la ley. Pero el que quiera andarse de perverso, pensando que ya no estamos bajo la ley, pues que se aparte, amigos, porque nosotros vamos a construir los muros y las puertas del templo, que es nuestro cuerpo. Ahora, amigos, se repite la misma historia que ocurrió en la antigua Jerusalén, y cómo el rey Nabucodonosor entró y la quemó, derribó sus muros y sus puertas. Hoy, cuando nosotros entendemos que nosotros somos el pueblo de Dios, nos preguntamos, ¿quién derribó los muros y las puertas de nuestro templo? Lamentablemente, la respuesta es tan escandalosa que a veces no pudiera ni decirse, pero fue la misma iglesia supuestamente cristiana, la cual se inventó que la ley había sido abolida. Sí, precisamente fueron los pastores y los curas. Todos ellos engañaron al pueblo, haciéndole creer que tenían que derribar los muros y las puertas. ¿Y para qué? Para ellos enseñorearse del pueblo y hacer al pueblo esclavo de ellos, de sus ritos y ceremonias inservibles. Y al final de cuentas ese es el problema. Cuando no hay muros, cualquiera puede entrar y pisotear el templo. Cualquiera puede esclavizarnos y hacernos esclavos de ritos y ceremonias inservibles que ni sanan ni salvan. Hoy, amigos, estamos viendo que como las personas no tienen muros, hoy se le presenta al mundo un bautismo negro, una nueva ceremonia, en donde si tú haces parte de este bautismo negro, entonces tú estás sanado. Pero plop, vemos que ese bautismo negro trae cosas inmundas dentro, cosas horripilantes, amigos. Entonces se quiere hollar el templo de Dios, pero no tiene muros el templo de Dios. Si el templo de Dios tuviera muros, nadie pudiera hollarlo, porque los muros son la ley, y la ley está ahí para proteger al templo de Dios. Sin embargo, ¿qué dicen los curas y los pastores? Dicen que puedes andar sin muros por ahí por la vida. Ándale, no practiques ni guardes la ley de Dios. Ándale tranquilo. Muchos, cuando ven el terrible desastre que ha ocasionado el no guardar la ley de Dios, se dan cuenta de lo malo que es esto. Cuando quisieran volver hacia atrás en su vida y guardar todo mandamiento, estatuto y decreto, cuán bendecidos hubieran sido, cuánto sufrimiento se les hubiera evitado. Sin embargo, ellos le hicieron caso a sus líderes religiosos que les dijeron: «Oh, no tienes por qué construir muros, estamos bajo la gracia, ándale tranquilo y báñate ahí, desnudo, para que todo el mundo te vea que te estás bañando porque tú no tienes muros, porque estamos en la ley del amor». Recontra plop. Con razón el mundo está tan degenerado, amigos. Por lo que miremos lo que el profeta Nehemías hizo cuando se enteró que el templo y la ciudad estaban sin muros.
sin puertas. Leamos en Nehemías versículo 4 del mismo capítulo. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amigos, así debería ser cada persona cuando se da cuenta que anda por ahí en la vida sin muros de protección. Debe sentarse a llorar, a ayunar y a rogarle a Dios para que vuelva a restablecer el pacto que ha sido violado, porque esa persona anda por ahí sin ley y por supuesto, entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Comete todo tipo de errores que lo único que vienen a hacer para su vida son desastres. Muchas personas piensan que no son capaces de cumplir la ley, que no se puede o que es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que hizo el profeta Nehemías. Siéntate y llora. Haz duelo, porque si no tienes ley, andas por la vida sin muros y sin puertas. Y cuando tú no tienes muros ni puertas, cualquier demonio, cualquier espíritu horripilante de asesinato, de muerte, de robo, de enfermedad, de pobreza, de quiebra económica, de lo que sea, amigo, se puede meter en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienes muros. Por eso entonces el profeta entendió el grave error, el grave desastre de que una ciudad estuviera sin muros, sobre todo cuando esa ciudad se suponía que era una ciudad santa. Asimismo hoy, si nosotros que somos el templo de Dios debemos ser santos, ¿qué pasa cuando no tenemos muros? Por eso dice el profeta en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Amigos, esta es la obra que tenemos enfrente. Primero entender el error, el grave error de haber despreciado los muros y puertas que nuestro Padre Celestial creó para protegernos de tanta maldad en este mundo. Lamentablemente, preferimos creerle al hombre y no a Dios. Le creímos al cristianismo apóstata, a pastores y curas corruptos, quienes descaradamente nos decían, derriba los muros, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Le creímos a Sanbalat Horonita, quien además de todo anda haciendo campaña globalmente para calumniarnos con los gobernantes de la tierra, diciéndoles que los que construyen muros y puertas son lo peor, que estamos llenos de odio, que somos retrógrados, prisioneros de nuestro propio invento, recontraplop. Pero nosotros sabemos que esta obra que hemos determinado hacer jamás la llevaríamos a cabo si nuestro Padre Celestial no la bendijera y nuestro Señor Jesús no se convirtiera en nuestra fuerza para terminarla. Por esto el profeta dijo en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amigos, tenemos que entender lo profético de todo esto que estamos leyendo en el libro de Nehemías, porque él habla de un remanente que quedó de una gran destrucción debido a que el pueblo israelita dejó de guardar la ley de Dios. Asimismo, en el fin de los tiempos hablamos de un pequeño remanente que queda de un pueblo que ha sido dispersado debido a que los muros han sido derribados. La iglesia de Dios está completamente desolada, amigos. ¿Y cuál es ese grupo final que queda sobre la tierra? Son los 144,000, amigos. Y es increíble cómo esta historia del profeta Nehemías, que ocurrió verídicamente, amigos, porque esto además es histórico, ya lo hemos estudiado con fechas,
probado bíblicamente, proféticamente e históricamente, pero además nos está llevando a un evento futuro en el que un pequeño grupo de 144,000 personas se deciden a reconstruir, a reedificar los muros del templo de Dios, amigos. Y este es el pequeño grupo remanente. Leamos en el versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amigos, esto hace referencia a los 144,000, amigos. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 3. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así es, amigos, este es el pueblo que nuestro Señor redimió con su gran poder y con su mano poderosa. Son los 144,000 que hoy se deciden a construir los muros del templo. Amigos, tremendo. Por esto entendemos que si los 144,000 no terminaran esa obra, entonces Jesús no podría venir en su segunda venida. Entendemos, amigos, es crucial reedificar los muros del templo de Dios, porque si no, entonces Jesús jamás vendrá. Por supuesto que entonces eso sería nefasto, porque seguiríamos en este mundo corrupto, degenerado y pervertido, amigos, de locos. Luego, además, amigos, entendamos algo. Nadie puede guardar la ley por sí solo, porque un día se le dio la gana de hacerlo. No, se necesita la gracia de Jesús, porque sin la gracia de Jesús, ¿para qué guardaríamos la ley si estamos muertos en nuestros pecados? No tendría ninguna lógica. Es decir, cuando lo asimilamos con el caso de una persona que está en cadena perpetua, presa en la cárcel, ¿de qué le sirve prepararse para salir a la sociedad si nunca va a salir? Está preso perpetuamente. Sin embargo, cuando el gobernante por su gracia lo perdona, pues entonces esa persona se prepara para vivir en sociedad, porque ha sido perdonado. Esa es la gracia, amigos. Así que de nada nos sirve prepararnos a guardar la ley si no hubiera gracia. Por eso podemos guardar la ley, porque hay gracia, amigos. Si no hubiera gracia, entonces no nos pudiéramos arrepentir. Por esto el profeta ora por gracia al rey. En el versículo 11 dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amigos, hoy en día este rey es Jesús. Él es el que nos da la gracia. Sin la gracia de nuestro amado Jesús, nadie pudiera emprender esta obra de construir muros, ni puertas, ni este video sirviera para nada, amigos, porque todos están prisioneros en sus pecados y no hay nadie que los pueda liberar de esa prisión, amigos. De nada sirve que le construyan templos a Dios, porque no tienen fuerzas para edificar los muros. Simplemente están negados a hacerlo. Pero por la gracia de Dios, amigos, por la gracia de Jesús, es que este templo no permanecerá hollado y pisoteado para siempre, sino que hoy tenemos fuerzas renovadas, como se profetizó cuando se dijo que renovaríamos nuestras fuerzas como el águila para reconstruir los muros. Ahora no de la antigua Jerusalén, los cuales estaban también derribados y desolados, sino ahora de nuestro cuerpo, que es nuestro templo en el cual habitará nuestro Señor Jesús. Es tremendo, amigos, es increíble. Imagínate nada más llegar después de mucho tiempo a tu casa y verla toda derrumbada. Así debes imaginarte a tu cuerpo, lleno de grietas, sin puertas,
cualquiera puede entrar, hacer lo que quiera, cualquiera puede darte cualquier cosa inmunda. No pasa nada porque eres igual de inmundo, eres como basura y cualquiera puede tirar basura en tu cuerpo. ¡Qué horrible, amigos! ¡Qué horrible! Por eso el Señor Padre Santo viene a salvarnos, pero también por eso el profeta llora. Porque, amigos, no hay peor cosa que alguien que está contento mientras se revuelca en la basura. Es algo lamentable. Muchos drogadictos terminan literalmente revolcándose en la basura. No logran entender que no tienen muros. Por eso fue que cayeron en la drogadicción, en el alcoholismo, porque no tenían muros. Si hubieran tenido la ley de Dios ahí, jamás hubiera entrado ese demonio, amigos. Por esto es que tenemos que precisamente llorar, amigos, humillarnos cuando vemos nuestro templo derrumbado. ¿Y cuando sabemos que está derrumbado? Cuando se nos dificulta guardar la ley, porque sabemos entonces que estamos contentos de no tener muros. Nos gusta andar por ahí sin muros. Eso es lo grave, amigos. Tenemos que tener un pesar en nuestro corazón de saber que no tenemos muros, porque, amigos, en este mundo tenemos enemigos formidables, amigos, que quieren pisotear el templo de Dios. Para ellos el templo de Dios es inmundo, amigos. Tremendo. Por supuesto, además de todo, nadie quiere reedificar, amigos. Por eso hoy damos gracias al Rey, a Jesús, porque sin su gracia no podríamos reedificar, estaríamos imposibilitados para hacerlo. Sin su gracia, de nada nos vale arrepentirnos. Sin embargo, amigos, miremos por otro lado cómo, además de todo, las religiones cristianas se han encargado de tergiversar y pervertir la gracia de Jesús, diciendo: ándale, derriba tus muros porque estás salvado por la gracia. Cuando precisamente la gracia está para edificar muros. Cuando vemos el profeta Nehemías pidiéndole gracia al rey. ¿Para qué? Para reedificar los muros. Sin embargo, hoy los pastores y curas nos dicen: derriba los muros, no los reedifiques, porque tienes gracia. ¡Qué tremendo engaño, amigos! Literalmente te dicen: tu casa está derrumbada, pero déjala así derrumbada. Báñate ahí con todo y los muros derrumbados, no importa, estás bajo la gracia. Es un desastre, amigos. Muchos que guardaban uno que otro mandamiento de Dios, luego dejaron de guardarlo, porque oyeron de estos curas y pastores que ya estamos bajo la gracia y que ahora ya no estamos bajo la ley. Tremendo. Es de locos, amigos. Es decir, literalmente tomaron martillos y derrumbaron tu casa, tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces, amigos, como si fuera poco, no solo se dieron gusto derribando el templo de Dios, sino que también se dieron gusto pervirtiendo la gracia del Rey, que es bendita. Tan bendita es que te da fuerzas para construir esos muros y esas puertas, es decir, para guardar la ley. Pero ¿qué pasa cuando estos curas y pastores te dicen que la gracia de Dios no sirve de nada? Que al contrario, que sirve es para derribar los muros. Cuando vemos una casa derribada, pues no se necesitan fuerzas para nada. Si la queremos dejar derribada, lo único que tenemos que hacer es quedarnos ahí mirándola, toda destruida, agrietada. Oh, porque estamos bajo la gracia, deja esa casa destruida, déjala ahí, derribada. Estamos bajo la gracia. Ni te molestes en reedificarla. ¿Para qué la vas a reedificar? Duerme a la intemperie. Si llueve, pues te mojas. Estás bajo la gracia. Oh, no, amigos, es de locos. Por otro lado, el que entiende ahora que si está bajo la gracia, entonces Dios Padre y nuestro Señor Jesús le da fuerza para guardar los mandamientos de Dios. Ese empieza a construir los muros del nuevo templo que es su cuerpo. Ya su cuerpo no es una casa derribada, derrotada, destruida, donde cualquiera pasa y pisotea, donde hasta la misma persona se derriba a sí mismo, hace cosas que luego le traen desgracia. No, amigos, ahora la persona tiene muros y ahora esos muros nadie puede pasarlos porque tienen puertas y cerrojos que son la ley de Dios.
Ahora entendamos algo. No solo basta con la gracia del rey para edificar los muros. Cuando estudiamos lo que el profeta Nehemías nos está explicando, porque esto él lo vivió literalmente, él nos muestra cómo él va donde el rey a pedir gracia. En este caso, el rey, que es nuestro Señor Jesús, ya nos dio la gracia. Esta gracia que el profeta Nehemías pide es para reedificar los muros. Hoy, la gracia que nosotros pedimos es para reedificar los muros, pero de nuestro templo, es decir, para guardar la ley. Pero ¿qué pasa? El profeta Nehemías, lo único que recibió del rey fue autorización, que siga adelante, que reedifique la ciudad. Pero luego él tenía que edificarla, luego él tenía que ir, literalmente, a construir ese muro. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ponernos manos a la obra para reedificar este muro, amigos, porque pensemos en algo. Asimismo, como le hubiera quedado tan mal al profeta Nehemías decirle al rey: bueno, como ahora tú me has dado gracia, ahora ven conmigo tú y vamos a tirar pala y vamos a reedificar el muro. No, por supuesto que a un rey no se le pide eso. El rey te da gracia para que tú lo hagas. Asimismo, el rey le dio gracia a Nehemías. Luego Nehemías tenía que ir a coger la pala y a coger las piedras y ponerla una sobre la otra. Imagínate entonces lo que significa cuando nosotros queremos que el mismo Jesús venga a reedificar nuestros muros. Eso te toca a ti, compadre, a remangarse la camisa, a reedificar tus muros. Asimismo, como hizo el profeta Nehemías, a construir tus puertas, lo que significa hoy para nosotros a aprenderte la ley, cada mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios, porque está escrito en Santiago capítulo 2 versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe es la gracia. Entonces, ¿de qué te sirve la gracia sin las obras? Como la fe por sí sola no puede salvarte. Asimismo, la gracia por sí sola no puede salvarte porque tienes que poner de tu parte. De igual manera, amigos, la gracia que el rey le dio al profeta Nehemías para reedificar la santa ciudad no era suficiente. Luego a él le tocaba, amigos, a él tenía que ir él mismo a tirar pala para reedificar los muros. Así que no solo bastó con la gracia, él tuvo que hacer obras, amigos. Por esto entonces entendemos la importancia de la gracia y de las obras. El profeta pidió gracia ante el rey, de otra manera no hubiera podido hacer las obras. ¿Ok? Asimismo, nuestro Señor Jesús nos da gracia, pero nosotros tenemos que poner las obras. Antes de poner las obras, primero tenemos que entristecernos de ver a nuestro templo totalmente derrumbado, sin muros, es decir, porque no tiene ley, no guarda la ley, amigos. Leamos en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¡Wow, amigos! Es increíble. El profeta estaba triste porque no tenía muros. Amigos, nos ponemos nosotros tristes cuando nos vemos literalmente sin muros, es decir, no guardamos la ley. Porque cuando no guardamos la ley, quiere decir que no tenemos muros. Y si tenemos muros, pero hay un boquete en el muro, pues no sirve de nada que tengamos muros, porque literalmente tenemos un boquete en el muro. Así que el muro solo funciona si está totalmente cerrado. De otra manera, amigos, es como si tuviéramos una casa con muros, pero la puerta abierta de par en par todo el día. Pues ¿de qué sirven los muros si cualquiera puede entrar por la puerta libremente? Pues tenemos que tener muros, puertas y cerrojos para cerrarla, amigos, cerrarla. No necesitamos tener muros para tener abierta nuestra casa. Pero peor aún, cuando querramos hacer los muros, los que tienen gusto pisoteando nuestro templo se molestan, como ocurrió con Sanbalat.
amigos. Y hoy el moderno Sanbalat es el Papa Francisco, quien nos dice que no tienen por qué hacer muros, que los que construyen muros son unos fundamentalistas, que lo que hay que construir hoy en día son puentes y los gobernantes de la tierra están derribando todos los muros. Para hacerle caso a Sanbalat, recontra plop, es una trampa, amigos. Menos mal que el rey que hoy tenemos es Jesús, quien es más poderoso que este Sanbalat. Leamos en el versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén, amigos. Es decir, cuando nosotros oramos al Padre, tenemos la gracia de Jesús. Y Jesús nos dice, pide lo que quieras. Si quieres construir los muros y las puertas, adelante. Porque leemos en Juan capítulo 15 versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Wow, amigos! Es tremendo. Es lo mismo que el rey le dijo al profeta Nehemías. ¿Qué cosa pides? Así te dice Jesús. ¿Quieres construir muros? ¿Quieres guardar la ley? ¿Qué pides? Pide lo que quieras. Yo lo haré para que tú puedas guardar la ley. Oh, pero los pastores del Evangelio de la Prosperidad y los curas de la unión de Iglesia y Estado, lo único que te dicen que hay que pedir es riqueza, salud, prosperidad, amor, viajes al exterior, paseos en turismo, creación de empresas. Pero cuando tú les dices que quieres construir los muros, ¿qué es lo que te dicen? ¿Para qué vas a construir muros? Estamos bajo la gracia. De locos, amigos. Leamos en el versículo 5. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Wow, amigos! Es increíble. Si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, dice Nehemías, y luego pide permiso para reedificar los muros de la ciudad. Tremendo. Nosotros no tenemos ni siquiera que hacer esa pregunta porque hemos hallado una gracia infinita y gratuita. No tuvimos ni que pedirla, amigos. Nos las entregaron sin pedirla. Nadie puede medir esta gracia ni pesarla. Nuestro Rey se sacrificó a sí mismo, dio su vida para que nosotros pudiéramos construir los muros, para que nosotros pudiéramos reedificar los muros de nuestro cuerpo, amigos, para que pudiéramos renunciar al pecado y guardar todo estatuto, mandamiento y decreto. ¡Qué tremenda gracia que ningún rey terrenal puede otorgar jamás! Desde ya sabemos que hemos hallado esa gracia, pero aún hay personas que no lo saben. Aún hay personas que no entienden el poder del sacrificio de Jesús en el madero. ¿Y por qué ese poder es tan grande? Porque nos posibilita, nos da fuerzas y ánimo para construir muros, amigos. Él mismo dio su vida para darnos la gracia que necesitamos para reedificar. Pero hay de los que pisotean esa gracia infinita, diciendo que esa gracia no sirve para edificar muros. Ay de esa gente. La gracia sirve para reedificar, para reconstruir el templo, que es nuestro cuerpo, donde nuestro Dios va a habitar eternamente. Y ya nunca más será desierto ni asolado, ni estará derribado, para que los animales inmundos pasen sobre él, sino que ahora se convirtió en la casa de Dios. Por lo cual, amigos, nuestro cuerpo debe ser reedificado. Y si el templo terrenal, que era figura y sombra del celestial, tenía muros, nuestro cuerpo tiene que tener muros. Y los muros de nuestro cuerpo son la ley, los mandamientos de Dios, los estatutos de la ley de Dios. Tremendo. Luego dice en el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¡Wow, amigos! ¡Es increíble! La obra de edificación de muros no es fácil. Hay muchos enemigos que no quieren que tú reedifiques esos muros. Muchísimos. Sin embargo, el Rey Jesús ha hecho cartas, ha enviado capitanes de ejército, ha enviado gente de a caballo, porque, claro, es Jehová de los ejércitos. Él tiene
ejércitos para enviar contigo capitanes de ejército para que no temas. Ahora has salido tú a reedificar esos muros, es decir, a guardar la ley, y por supuesto que se te vienen problemas. No temas, porque el rey ha mandado ejércitos a protegerte. Tú tal vez pueda que no lo veas, pero ellos están ahí, te están protegiendo aunque tú no los veas, amigos. Leamos en Salmos capítulo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, no temas al guardar la ley. No importa qué amenazas te lleguen del mundo. Recuerda que ese Sanbalat es poderosísimo y ha venido a impedirte que construyas muros. Pero hay uno más poderoso por encima de él, amigos. Leamos en el versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita, que es el Papa Francisco, le disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel, porque él no quiere que construyan muros, él quiere que construyan puentes. Así es, amigos, ese Sanbalat es el Papa de Roma. Cualquiera que ocupe su lugar es el moderno Sanbalat. Dice que los que construyen muros son unos fundamentalistas radicales, conspiranoicos, insurrectos, terroristas domésticos. Y así le dice a los reyes de la tierra que esos son unos revolucionarios, teóricos de la conspiración, bla, bla, bla. Sanbalat crea noticias falsas para decirle a los gobernantes de la tierra que deben abolir la libertad de conciencia, porque si la conciencia de los hombres queda libre, ellos terminarán cometiendo actos de odio. Ya vemos cómo estos extraños eventos, donde un loco toma un arma y empieza a disparar por todas partes, se están volviendo más y más frecuentes, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, nunca vemos testigos reales, no vemos escenas del crimen, no vemos nada. Los testigos solamente aparecen en los medios, en los emporios del engaño informativo, pero nunca les vemos la cara, no los vemos declarando en un juicio. En fin, amigos, ¿qué tramará Sanbalat? Por otro lado, enfoquémonos nosotros en nuestra labor, así como hizo el profeta Nehemías. Leamos en el versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos. Amén. Asimismo nosotros debemos ver el mal en el que estamos, que nuestro templo, que es Jerusalén, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y sigue diciendo. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Asimismo hoy nosotros declaramos, sí, estamos en un gran mal. No guardamos la ley de Dios. El pueblo de Dios no fue enseñado desde niño a guardar la ley de Dios. Y eso le ha significado golpes en la vida. En sus propias vidas hay ahora las graves consecuencias de no haber tenido muros. Cargan con cicatrices, errores del pasado, porque no guardaron los mandamientos de Dios, pero también con los defectos de carácter, con los defectos de conducta, que siguen repitiendo el mismo error una y otra vez, porque no tienen muros. Pero ahora hemos recibido la gracia de Jesús. Y ahora entonces nos olvidamos del pasado. Ahora tenemos una tremenda bendición del Padre, quien entregó a su único Hijo como propiciación por esos errores que cometimos. Él nos ha dado gracia para que podamos reedificar los muros y las puertas del templo, es decir, para que guardemos todo estatuto y mandamiento de la ley de Dios, por lo cual hoy nosotros también decimos, levantémonos y edifiquemos. Por esto, amigos, también tenemos que declarar que hay que esforzarse para bien, porque se requiere un esfuerzo, amigos. Así como el obrero que construye una pared se esfuerza en poner ladrillo sobre ladrillo, así nosotros tenemos que esforzarnos para guardar la ley. Así sin trabajar suavecito no va a pasar nada. Leamos en el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita,
Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. ¡Wow, amigos! Eso es lo que viene. Es la gran calumnia, el escarnio. Para todo aquel que quiera vivir en santidad será calumniado, diciendo que se están rebelando contra los gobernantes, que son insurrectos, que son revolucionarios. Esto viene directamente de Sanbalat. Él dirá que somos fundamentalistas radicales, locos fanáticos. Pero el problema no es nada más, sino que no queremos obedecerle a Él, sino que le obedecemos a Dios. Ese es el gran problema, porque Sanbalat dice que no hagamos muros sino puentes, y nosotros decimos no vamos a hacer puentes sino muros. Recontraplop. A ver a quién le vamos a hacer caso, aun y cuando hagan de nosotros un escarnio público. Porque, amigos, es lo que viene. Por esto dijo el profeta en el versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¡Wow, amigos! Es de locos, es de locos. ¡Qué tremenda palabra del profeta Nehemías! Amigos, inspirada por supuesto por el Espíritu Santo de Dios, cuando le dice al moderno Sanbalat: ¿sabes qué? Tú no tienes ni parte ni derecho en este templo. Asimismo hoy nosotros le decimos al Sanbalat moderno: ¿sabes qué? Tú no tienes parte ni derecho en este templo porque es mi cuerpo. Esta conciencia, que es mi mente, no me pertenece a mí, le pertenece al Rey Jesucristo, no a ti, Sanbalat. Pero sabemos que la Iglesia Católica odia la libertad de conciencia. Recordemos que el Papa Gregorio XVI, otro Sanbalat, porque todos ellos son Sanbalat, dijo que la libertad de conciencia era un error pestilente, amigos. Es de locos. ¿Qué es lo que en realidad está diciendo Sanbalat? Está diciendo que el templo de Dios es un error pestilente, porque resulta que el templo de Dios es el cuerpo humano. Es increíble, amigos, pero el profeta dice: lo lamento, Sanbalat, pero tú no tienes parte ni derecho en el templo de Dios. De locos. Recordemos que Sanbalat ha dicho que el bautismo negro es para todos, como si él fuera el dueño de todos los cuerpos humanos del mundo. Recontraplop. No, señor Sanbalat, usted no tiene parte ni derecho en el templo de Dios. Eso, por supuesto, a menos que alguien gustosamente se venda como esclavo a Sanbalat. Pero bueno, eso es otro asunto. En ese caso, por supuesto que nosotros no tenemos ningún problema con eso. Es lamentable. El que quiera venderse como esclavo gustoso de Sanbalat, bien pueda, hágalo. Entonces, amigos, cuando empieza la construcción de los muros, las puertas y los cerrojos, miremos lo que el profeta Nehemías dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Sin embargo, algunos líderes no se prestaron para reedificar los muros del templo. ¡Wow, amigos! Tremendo. Es decir, hay líderes religiosos que no se prestarán para ayudar en la obra del Señor. Leamos en el versículo 5. Y de inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Amigos, ¿quiénes son esos grandes hoy en día? Son los líderes religiosos. No se quieren prestar para ayudar en la obra de la edificación de los muros. Ellos dicen que ya no es necesario, que estamos bajo la gracia, que estamos en la ley del amor, que eso era antes, que ahora es otra cosa. Recontraplop. El profeta Nehemías nos está mostrando también que cada puerta es restaurada por una familia específica. Esto de nuevo nos prueba que quienes restauran la ley de Dios son los que harán parte de los 144,000, porque los 144,000 están conformados por los descendientes de los hijos de Jacob. Sin embargo, ya no hablamos de descendientes genéticos, sino precisamente quienes restauran las puertas del templo y sus muros. Es decir, los que restauran los muros
son los descendientes de Jacob. Notemos, amigos, también que los que restauran los muros son gobernadores de regiones. Leamos en el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Esto corrobora lo que hemos venido hablando en el video pasado. Los reyes son los que construyen muros, pero los reyes de la tierra, Sanbalat les ha hecho creer que tienen que derribar sus muros y hacer puentes, y así han hecho, y destruyeron el muro que separaba la iglesia y el Estado, y ahora Sanbalat los controla, porque ellos mismos derribaron el muro. ¡Qué ironía tan tremenda! Leamos en el versículo 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Jaraquerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Amigos, pero de nuevo Sanbalat se enfurece. Leamos en el capítulo 4, en el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. De nuevo vemos el escarnio, amigos, la calumnia. Sanbalat pretende calumniar a los 144,000, diciendo que son conspiranoicos. Leamos lo que dice el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¡Wow! Es de locos, amigos. Sanbalat es el acusador de los hermanos. Anda por ahí muy sigiloso, muy prudente. Es todo paz y amor, pero la realidad es que anda calumniando todo el día al pueblo de Dios. Los hace ver como anticiencia, antigobierno, antirreligión, antipatria, antinuevo orden, etc. Pero recordemos lo que está escrito del acusador en Zacarías capítulo 3, versículo 2. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, a Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así es, amigos. Los 144,000 son tizones arrebatados del incendio, porque el Señor ha escogido a Jerusalén. Leamos luego en el versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén, hermanos, hay que tener ánimo, hay que echarle ganas, hay que tener fe. El que no tiene fe no trabaja, sino que anda echado. Por esto Jesús dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. El que tiene fe tiene ánimo y trabaja, pero los fanáticos religiosos que están despojados de la fe no les gusta trabajar. Dicen que están salvados por la gracia y tomaron una hamaca y la guindaron y se echaron a dormir. Están llenos de días festivos religiosos, día de la Santa Cruz, día del Santo Colchón, día de la Semana Santa, de la Navidad, día de la Santa Vagancia. Y así se la pasan de santo en la vagancia, en la perversión y el degenere. Luego quieren recibir un sueldo por no trabajar. Quieren que el gobierno les dé una tarjeta para que puedan entrar al supermercado y comprar la comida, sin trabajar. Y, por supuesto, los reyes de la tierra, como no tienen muros, pues están felices de darle una tarjeta a las personas sin trabajar. Oh, no, amigos, pero el verdadero cristiano es trabajador porque solo tiene un día de reposo. Y ese día no es para la vagancia, es para orarle al Señor y estar en comunión. Entonces, a trabajar, compadre, nada de vagancia. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizó mucho. ¡Wow, amigos! Este Sanbalat se da cuenta que ya falta muy poco para que los 144,000 edifiquen finalmente el muro que es la ley de Dios, es decir, ya están guardando casi todos los mandamientos y les falta muy poco, les falta muy poquito para
no violar ni un punto de la ley. Y entonces Sanbalat se encoleriza mucho, no solo él, sino también los de otras religiones, esos que andan en el ecumenismo, se enfurecen porque ellos derribaron sus muros y ahora resulta que están estos otros construyendo muros. ¿Y cómo así? Nosotros vamos a derribar los muros y estos van a ser muros. No, señor, se encolerizaron por eso. Es una tremenda ironía, amigos. Luego dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Sí, amigos, ya sabemos quiénes son los verdaderos conspiranoicos. Esos, los que precisamente nos calumnian de conspiranoicos, son los verdaderos conspiranoicos. Es Sanbalat y el falso profeta con sus noticieros de la noticia falsa. Empiezan a inventarse todo tipo de estrategias para conspirar contra el pueblo de Dios y atacarlo, para hacerlo ver como criminal, como desobediente, como terrorista doméstico, como persona de odio tremendo. Leamos en el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén, amigos. Como nosotros no combatimos ni con ejército ni con fuerza, oramos a nuestro Dios, pero eso sí, ponemos guardas para que los vigilen, a ver con qué van a salir, cuál es la calumnia nueva que tienen, porque ya sabemos en lo que andan. Van a decir que somos culpables de la nueva cepa porque no participamos de su bautismo negro y que las muertes que ocurren ahora son culpa de nosotros, cuando nosotros estamos perfectamente sanos. Pero resulta que ellos son los que le enseñan al pueblo a comer la inmundicia, y por eso es que el pueblo anda enfermo. Claro, como no tienen muros, cualquier cosa inmunda entra en sus cuerpos. ¿Y qué pasa? Cuando algo inmundo entra en tu cuerpo, tienes que leer la ley. Lo que seguía era una enfermedad horripilante, lepra. Eso era lo que seguía. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. En cierto momento, hasta los mismos hermanos salen a debilitar la obra, salen a decir que están cansados, que no pueden, que está difícil, y que ¿quién puede contra el mundo? Y dirá alguien: oh, Ecusatón, pero es verdad, ¿cómo podemos ser nosotros contra el mundo? Pero recordemos en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, amigos, el mundo ya está vencido. No importa qué oposición tengamos en el mundo, ni qué dificultades nos presenten, ya sea de tipo económico, familiar o lo que sea, debemos recordar que Jesús ya venció al mundo. Así que mientras el mundo parezca ser invencible, sepamos siempre que ya está vencido. Tremendo. Leamos en el versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. ¡Wow! Sí, Sanbalat pretende infiltrarse, pretende poner a sus agentes infiltrados en el pueblo de Dios para hacernos acabar la obra. Entonces, amigos, ya vemos que no está fácil. Ya vemos lo que pasa cuando queremos construir muros. Todo este problema empezó porque el profeta Nehemías se le dio por construir el muro de Jerusalén. Y miremos todo el camino que ha tenido que seguir, todo lo que ha pasado y la cantidad de enemigos que se han levantado contra él. Asimismo, entendamos que cuando nosotros queremos edificar los muros de nuestro cuerpo, es decir, guardar los mandamientos, los estatutos y decretos de la ley de Dios, se nos levantan una cantidad de enemigos. No solo enemigos que están afuera de nosotros, sino que se infiltran también, y también enemigos externos a nosotros. Y se vienen todo tipo de calumnias, todo tipo de escarnios. ¿Por qué? Porque hay un poder en este mundo, amigos, que no quiere que guardemos la ley. No quiere, y quiere hacernos pecar, así sea que violemos un punto de la ley, porque sabe muy bien que si violamos un punto de la ley, violaremos toda la ley.